exclusión de IVA para computadores personales, de escritorio o portátiles toma en cuenta el valor de aduana. Sobre este tema se pronunció la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Fórum Actualidad. Para ahondar en el tema estoy con el doctor Wilmar Campo. Doctor, ¿cuáles son los computadores de escritorio y portátiles que gozan de la exclusión del IVA? ¿Qué tal, Laura? El legislador determinó, con el fin de masificar el uso de computadores de escritorio y de permitir el acceso a las tecnologías de información a la población en general de bajos recursos, permitió la exclusión del IVA sobre este tipo de bienes, que sean computadores portátiles o de escritorio, cuyo valor no sea superior a 82 unidades de valor tributario. Doctor, para efectos de la aplicación de este beneficio, ¿cuál es el valor que se debe tomar en cuenta? Es importante precisar el contenido de la pregunta en la medida en que la misma Administración Tributaria ha tenido que revocar su posición frente al asunto. Es así como, por ejemplo, en el concepto que estamos analizando, se retomó el concepto 031.496 de 2007, que fue objeto de nulidad por parte del Consejo de Estado. Todo para indicar lo siguiente: el referente para tomar la base gravable para determinar si ese computador personal, portátil o de escritorio goza de la exclusión del IVA o no es el valor de aduana, entendido como tal, o bien el valor de la liquidación de importación o bien el valor por el cual adquirió el comercializador, pero siempre tomando como referente el valor de aduana. ¿Por qué lo dijo así el Consejo de Estado? Para, digamos, dejar por fuera del ámbito jurídico el concepto al que hacíamos referencia, en la medida en que éste limitaba, digamos, la capacidad de acceso a la exclusión, en cuanto a que sostenía que básicamente se tenía que tomar como referente o bien el valor de aduana o bien el valor de comercialización, y que muchas veces, como consecuencia lógica de la dinámica de los mercados, un bien importado puede tener varias etapas o fases en su cadena de comercialización hasta llegar al consumidor final. De manera que bajo esa perspectiva, en muchos casos llegaba al usuario final por un valor, un precio de venta superior a las 82 VT, y no sería lógico para ese usuario negarle la posibilidad que ya el legislador le había dado a un computador sobre un valor de aduana. Entonces, lo que reiteró la Administración Tributaria, retomando la sentencia del Consejo de Estado, es que allí ha de tomarse como referente es el valor en aduana, entendida como lo que nos define la Organización Mundial de Comercio. Recordemos que un bien tiene un valor de aduana cuando tiene el bien que transan las partes más los gastos de fletes, de transporte y seguros que se requieran para ubicarlos en proceso de nacionalización en el país que corresponda, o de levante de mercancía, como técnicamente se le conoce. Doctor, ¿qué ocurre si el valor del computador se incrementa como consecuencia de la comercialización? ¿Se pierde el beneficio? Pues de acuerdo con lo que nos plantea el Consejo de Estado y que retoma la doctrina de la DIAN, atendiendo al criterio legislador, allí no se perdería el beneficio y no se debería de perder. Por ello fue que del ordenamiento jurídico, digamos, dejaron por fuera de ese ordenamiento la doctrina oficial de la DIAN en el concepto 031.496 del 2007, en la medida en que no puede irse en contravía de la voluntad del legislador cuando promovió como valor aquel el que se liquida en aduana para determinar la base. Si una vez supera las 82 VT en aduana, obviamente ese computador pues tendrá que pagar el impuesto correspondiente, pero si no lo hace, independiente que en la etapa de comercialización se incremente su valor, allí seguirá gozando la exclusión del IVA. ¿Cómo se puede probar este valor para efectos de garantizar la exclusión del IVA? Pues mire, la Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización, y en esas amplias facultades, en un proceso, por ejemplo, de determinación de si hay lugar o no a calcular el impuesto, tendrá que ir a las fuentes, y la fuente es la declaración de importación. Ese constituye el documento idóneo, la prueba, documento, digamos, que le sirve de soporte para la Administración de Impuestos poder validar el valor por el cual se liquidó el computador al momento de hacer su trance aduanero, al momento de hacer su levante de mercancía, al momento de realizarse la importación del bien. Doctor, muchas gracias, y recuerde, si quiere estar informado, visite www.forum.com.co. Hasta pronto.
Forum, el valor del conocimiento.